Buenos días, alumno de quinto. Continuamos con las exposiciones de metabolismo celular. Le doy pase a la alumna Chenoa Frías para que pueda exponer su tema. Ok, hija, puedes exponer. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy le voy a hablar sobre el metabolismo celular. ¿Qué es? El metabolismo celular es un conjunto de reacciones encaminadas a la obtención de biomoléculas y energía para la actividad vital de la célula. Mediante estas reacciones se transforman en moléculas nutritivas que son dirigidas y transportadas por la sangre. Estos complejos procesos integran la base de la vida a escala molecular y permiten diversas actividades como crecer, reproducirse, mantener su estructura, estímulos, entre otras cosas. Finalidades. El metabolismo celular tiene principalmente dos finalidades. La primera es obtener energía química utilizable por la célula, que se almacena en forma de ATP. Esta energía se obtiene a partir de degradación de nutrientes que se toman directamente desde el exterior, o bien por degradación de otros compuestos que se han fabricado con esos nutrientes y se almacenan como reserva. La segunda es fabrican sus propios compuestos a partir de estos nutrientes que son utilizados para crear sus estructuras o para almacenarlos como reserva. Al producirse de las células de un organismo, se dice que existe un metabolismo celular en todos los seres vivos y que en ello se produce una continua reacción química. Estas reacciones químicas metabólicas pueden ser de dos tipos, catabolismo y anabolismo. Vamos a hablar sobre el catabolismo. El catabolismo es el conjunto de reacciones degradativas que rompen enlaces de moléculas complejas por unas más sencillas. En general, son reacciones oxidativas y las moléculas que se obtienen se emplean bien como precursores metabólicos para el anabolismo, o bien como carburantes metabólicos para obtener energía ATP y poder reductor. El anabolismo. El anabolismo es la reacción química que se forma a partir de una sustancia más simple a una más compleja. Entonces, el anabolismo es el conjunto de procesos metabólicos que tienen el fin la síntesis de componentes celulares a partir de precursores de baja masa muscular, por lo que también recibe el nombre de biosíntesis. Las rutas metabólicas. Una ruta metabólica es una sucesión de reacciones químicas donde un sustrato inicial se transforma y da lugar a productos finales a través de una serie de metabolismos intermediarios. Para finalizar, vamos a hablar sobre las características de estas rutas metabólicas. La primera, todas son irreversibles y globalmente heterogéneas. La segunda, las rutas en los dos sentidos nunca pueden ser iguales, porque si lo fuesen, una de las dos no se podría realizar. La tercera, las rutas metabólicas están localizadas en unos comportamientos específicos, lo que permite regularlas eficazmente. Y por último, en todas las rutas hay una reacción inicial que es irreversible y que depende de mucha energía necesaria para llegar al final de la misma. Fin, gracias por su atención. Ok. Continuamos con las exposiciones. Le doy pase a la alumna Uribe. Puedes continuar, Uribe. Muy buenos días, compañeros y Miss Marilyn, compañeros en general. El día de hoy les hablaré sobre el tema metabolismo celular del curso de biología. Metabolismo celular. Transformando la materia y energía para vivir.
Con esto quiere decir que nosotros necesitamos energía para poder para hacer diversas funciones e interactuar con el medio ambiente. Muchas veces hablamos que el metabolismo de esa persona y así, pero en sí no sabemos a ciencia cierta qué es el metabolismo. Pues les explicaré. La palabra metabolismo, meta, significa más allá. Bolismo, bolo alimenticio, básicamente los alimentos, la comida. Y a esto lo asociamos como la digestión de los alimentos dentro del cuerpo de un ser vivo. Y eso es lo que nosotros normalmente sabemos. Pero si sabemos una definición científica, un poco más científica, sería que son todas las reacciones bioquímicas que ocurren en una célula de un organismo para poder producir energía en su entorno. Con esto es que si nosotros consumimos un alimento, ya sea carbohidrato, proteínas, lípidos o ácidos nucleicos, lo que va a hacer cuando lo ingerimos llega hasta el estómago, disculpe, y como el estómago es muy ácido, lo que va a hacer es dividirlo en pequeñas partículas, pero no llega en todo el cuerpo. Entonces, lo que hace es meterse en el torrente sanguíneo y ahí sí podrá viajar en todo el cuerpo. Llega hasta la célula y lo que hace es sacarle toda la energía posible de ese alimento y pues de ello se realizan a través de las enzimas. Tipos de metabolismo, tenemos el tipo anabolismo constructiva. Es el proceso metabólico de reacciones bioquímicas en donde las moléculas forman una sustancia simple al más complejo. O sea, crean las moléculas de las más sencillas hasta las más complejas. Y pues generalmente se da un consumo de energía. Se usan las ATP y se da una síntesis de proteína. Moléculas simples más energía, moléculas complejas. Un ejemplo de la fotosíntesis, del anabolismo, sería la fotosíntesis. La etimología. Foto significa luz, síntesis, composición, formación de sustancias complejas a partir de otras más simples. La fotosíntesis es el proceso bioquímico anabólico que las plantas realizan para fabricar su propio alimento, ya que son seres autótrofos y no son como los heterótrofos que necesitan comer otros animales para poder así alimentarse. Y tienen la capacidad de convertir energía lumínica a energía química. Tiene su ecuación: 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 de moléculas de agua, se da un glucosa más oxígeno. Les explicaré un poco sobre cómo crean su propio alimento en la fotosíntesis. Como ustedes pueden observar en la pantalla, las plantas, la raíz de la planta está en el suelo, están ancladas. Y a través de ellas, el agua y las sales minerales absorben y llegan hasta el tallo y se distribuyen por las hojas. En las hojas tienen unos pequeños poros, unos diminutos poros llamados estomas. Lo que hace es que las sales minerales, el dióxido de carbono y la clorofila entra ahí. La clorofila le da ese pigmento verde y la clorofila es muy fundamental, ya que sin ella no se puede realizar la fotosíntesis. Ahora se da una fase luminosa y fase oscura. Es la primera etapa de la fotosíntesis en la que la luz es absorbida por complejos formados por la clorofila y proteínas llamados fotosistemas, ubicados en el cloroplasto, y durante esta fase la energía solar se convierte en energía química. La fase oscura, es así llamada por no necesitar de la luz para efectuarse. Se lleva a cabo dentro de los cloroplastos tanto en el día como en la noche. En esta fase se utilizan los hidrógenos liberados a la energía química formada en la fase luminosa. Y su segunda parte del metabolismo es el catabolismo, destructiva. Es el proceso metabólico de reacciones bioquímicas en donde las moléculas forman una sustancia compleja al más simple. O sea,
al alimento, la catalizan, lo cortan y pues generalmente se da una liberación de energía donde se almacena el ATP. Moléculas complejas más moléculas simples se da energía. Un ejemplo de catabolismo sería respiración celular. Es el proceso catabólico por el cual las células degradan las moléculas de alimento y es de tipo exergónico, donde la energía química es transformada en energía mecánica. Y tiene dos tipos, respiración aeróbica y respiración anaeróbica. La aeróbica con presencia de oxígeno para ayudar a convertir la glucosa en energía. Y respiración anaeróbica se realiza en el citoplasma de la célula, con ausencia de oxígeno. Y con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias. Ok, muy bien, hija. Continuamos con las exposiciones de quinto de secundaria. Le doy pase a la alumna Guerra. Puedes continuar. Buenos días, mis y compañeros. Hoy día les voy a hablar sobre el metabolismo celular. Ok. Definición. Es el conjunto de todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula, con el objetivo de intercambiar material y energía en su entorno. Tipos de metabolismo. El anabolismo es un conjunto de procesos metabólicos en los cuales se produce la sintaxis de moléculas a partir de otros o más simples. El anabolismo tiene reacciones constructivas, precursores sencillos, se convierten en moléculas complejas y se gasta en energía ATP. El catabolismo, fase del proceso de metabolismo en la cual se destruyen las sustancias de los seres vivos. Tiene reacciones destructivas, moléculas orgánicas complejas, se obtienen energía ATP, se producen en moléculas sencillas de desecho. Adenosis trifosfato. Todas las actividades son biosintéticas de la célula. Mucho de su proceso se transporta en una diversidad de otras actividades, requieren energía. Una gran porción de esta energía es suministrada por una sola sustancia, adenosis trifosfato o ATP. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso anabólico de tipo endorgónico. Este proceso es realizado por organismos autotrofosa, nivel de cloroplastos vegetales, o estructuras equivalentes, algas unicelulares, bacterias y cianobacterias. Su fórmula es dióxido de carbono más agua, se da glucosa más oxígeno. ¿Qué se requiere para la realización de la fotosíntesis? Luz solar, agua y CO2. Sus fases son fase luminosa y fase oscura. La fase luminosa, también denominada reacción de Hill o reacción fotoquímica, se realiza en la tilacoides. La clorofila capta la luz solar y provoca el rompimiento de las moléculas de H2O, separando el H del O. Este proceso genera O2 que se libera del ambiente y de la energía no liberada se almacena en el ATP. La fase oscura, también llamada reacción de Blackman, se realiza en el estromo. No depende de la luz solar, sino depende directamente de la energía obtenida de la fase luminosa. El hidrógeno más es el CO2 nos da como resultado de la reproducción de compuesto orgánico glucosa. Gracias. Ok, seguimos con las exposiciones. Le doy el pase al alumno Manuel para que pueda continuar. Continúa, hijo. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy me ha tocado exponer sobre el metabolismo en el curso de biología. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de procesos físicos y químicos que ocurren en las células. Se encargan de convertir los nutrientes de los alimentos en la energía necesaria para que el cuerpo cumpla con todas sus funciones vitales.
Estos son respirar, hacer la digestión, hacer circular la sangre, mantener la temperatura corporal y eliminar los desechos a través de la orina y las heces. Es decir, que no solo utilizamos esa energía para movernos y pensar, sino también cuando estamos en reposo, cuando comemos un alimento, unas moléculas del sistema digestivo denominadas enzimas se descomponen, las proteínas e aminoácidos, también las grasas en ácidos grasos y los hidratos de carbono en azúcares simples como la glucosa. Estos compuestos son absorbidos por la sangre que lo distribuyen a las células. La visión general del metabolismo. Las células están continuamente realizando miles de reacciones químicas necesarias para mantener vivas y sanas a las células y a todo tu organismo. Estas reacciones químicas a menudo están vinculadas en cadenas o vías. Todas las reacciones químicas que suceden dentro de una célula se conocen en conjunto como el metabolismo de la célula. Para darnos una idea de la complejidad del metabolismo, examinemos el diagrama metabólico. Para mí, este enredo de líneas parece un mapa de un enorme sistema de trenes o una elegante placa de circuitos. De hecho, es un diagrama de las vías metabólicas principales en una célula eucarionte, como las células que conforman el cuerpo humano. Cada línea es una reacción y cada círculo es un reactivo producto. Los tipos de metabolismo, son dos tipos de metabolismo, es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es un conjunto de procesos metabólicos constructivos en los que la energía liberada por el catabolismo se utiliza para sintetizar moléculas complejas. En general, las moléculas complejas que dan lugar a estructura celular son construidas a partir de precursores simples. El catabolismo es el conjunto de procesos metabólicos que liberan energía. Esos procesos incluyen degradación y oxidación de moléculas de alimentos, así como reacciones que retienen la energía del sol. El propósito de esas reacciones catabólicas es proveer energías, poder reductor y componentes requeridos por reacciones anabólicas. Gracias. Ok, seguimos con las exposiciones de metabolismo celular. Le voy a dar el pase al alumno Fabricio Aquije. ¿Puedes continuar, hijo? Buenos días, profesora y compañeros en general. El día de hoy me tocó exponer sobre el metabolismo celular. Empezamos. ¿Qué es el metabolismo celular? Es el conjunto de reacciones bioquímicas que tienen un lugar en el interior de las células y cuyo fin es la obtención de energía para realizar las funciones vitales y para la síntesis de la materia orgánica propia. El metabolismo celular, como ya saben, se divide en dos, en catabolismo y anabolismo. El catabolismo es el metabolismo de la degradación de sustancias con liberación de energía. El anabolismo es el metabolismo de construcción de sustancias complejas con necesidad de energía en el proceso. El catabolismo, su finalidad es la obtención de energía necesaria para que la célula pueda desarrollar sus funciones vitales. Este se divide en dos, en catabolismo aeróbico y catabolismo anaeróbico. El catabolismo aeróbico está formado por varias rutas metabólicas que